Muy buenas noches a todos. Gracias para venir a nuestro curso, a nuestra clase, a la lección 5 de la Biblia, la Nación Caída. Hoy vamos a enfocar y usar la historia de Daniel en el foso de los leones. Y vamos a usar el texto de Daniel capítulo 6 como la base de nuestra clase hoy. Entonces, para nuestro curso, para nuestra clase vamos a empezar como empezamos a todas nuestras clases y esto es con una oración. Entonces, oremos. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste, tú mandaste tu único hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi Salvador. Amén. Amén. A ver, pues esta noche... Oh, perdón. Tenemos dos objetivos para nuestro curso, para nuestra clase esta noche, y esos son usar el método de las 4C para leer y entender Daniel capítulo 6 y practicar el paso de considerar en algunos grupos. Vamos a ver cómo funciona esto. Quizás solamente vamos a usar el grupo grande para practicar el paso de considerar, porque a veces nos hace un poco de dificultad arreglar los grupos pequeños en Zoom. Ok, pues primero, para solamente ah, empezar con un poquito de captar para el grupo, vamos a empezar con un captar. A ver, esto es solamente una captar que es para ustedes que ya están estudiando. Vamos a hacer un poco un vistazo de los primeros 5 capítulos de Daniel. Entonces, en capítulo 1, ya muchos judíos fueron llevados a cautivos a Babilonia. Un grupo de jóvenes judíos, 4 de ellos nombrados Daniel, Ananías, Misael, Azarías, llegó a recibir o capacitación para servir en el rey de Babilonia. Había también una prueba de alimentos. Los jóvenes de Judá no querían recibir la comida y vino del rey, querían verduras y agua. Y a esos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia. En capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Dios le reveló la interpretación a Daniel y así le salvó la vida. También el sueño fue una profecía del plan global que Dios tenía para las naciones. Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma y el reino eterno que despedaza a todos los demás. Y capítulo 3, este es el texto para el proyecto final, Daniel capítulo 3. Entonces, en capítulo 3 nos narra la historia de 3 judíos quienes tenían responsabilidades sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos reciben la orden de adorar una estatua de oro bajo la amenaza de ser echados a un horno de fuego ardiente. Y ustedes estudiarán mucho más sobre este capítulo en sus proyectos finales. Y en el capítulo 4, Nabucodonosor se vuelve loco, vive como un animal por un tiempo y Dios le devuelve su razón hasta el rey hace una oración al Dios verdadero. En capítulo 5, unos 30 años después, durante una fiesta, unos dedos aparecieron y escribieron, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Dios le da la interpretación a Daniel. Dios tumba el reino de Babilonia esa misma noche y se establece el reino de Media y Persia. Entonces, estos son unos vistos en estos de lo que pasó en esos primeros 5 capítulos de Daniel. Pero ahora vamos a contar el capítulo 6, lo que estudiábamos para esta clase. Entonces, para el capítulo 6, mencioné que a veces podemos resumir en nuestras propias palabras lo que pasó en la Biblia y a veces vamos a leer la Biblia. Entonces, yo voy a leer Daniel capítulo 6, que no es demasiado largo,
para resumir o no resumir, para repasar a lo que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, capítulo 6, versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Esos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo a frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Dario. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que Su Majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocada o revocado. El rey Dario expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que Su Majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea Su Majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exilados de Judá, no toma en cuenta Su Majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a sus dioses 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, Su Majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel. Que tu Dios, a quien siempre sirves, se diga en salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios.
Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su demonio jamás tendrá fin. Él rescate y salva, hace pródigos en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Dario y de Ciro el persa. Amén. Ok, esto es la historia que ustedes ya leyeron para esta clase, pero ya pueden ver también que a veces nosotros en nuestro tiempo podemos contar la historia usando la palabra de la Biblia también, que eso es claro, pero hay las dos maneras en hacerlo. Entonces, gracias para pasar este tiempo escuchando la historia. Ahora vamos a pasar o vamos a seguir con el paso de considerar. Esto es el paso en que se enfoque el proyecto final. Entonces, vamos a tomar un poco de tiempo con este paso. A ver, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles notaron ustedes? Jorge, adelante. Buenas tardes, pastor. Dios bendiga a todos. En los personajes tengo al rey Darío, los 120 sátrapas, dos gobernadores, Daniel, los magistrados, príncipes, capitanes, los hijos de los hijos de los cautivos, el ángel, los hijos y las mujeres, y Ciro el persa. Son todos los que tengo. Gracias, Jorge. A ver, nos faltamos algunos. A ver, José Hernández, nos falta algunos. Bueno, Dios les bendiga, pastores. Yo los que logré captar, Daniel, el, el rey Darío de Meda, los 120 sátrapas, los tres gobernadores, entre ellos estaba Daniel, que era el que más sobresalía, a Jehová, los ángeles y el rey Ciro de Persa. Amén. Gracias, José Hernández. A ver, Ángel, nos falta algunos. Y nos falta el rey Medián, nos falta el Espíritu Santo, porque el rey Darío, Daniel, levantado entre esos 120 como magistrado, vemos que era superior, según mi Biblia, Reina Valera, porque tenía un espíritu inferior. Entonces habla del espíritu, entonces vemos ahí también al espíritu, al ángel y sobre todo pues a Jehová, porque es el que lleva el control de todo lo que está sucediendo aquí. Gracias, Ángel. Profe, aparte de todos esos personajes, dice que también estaba todo el pueblo medianita. Gracias. Así. Amén. A ver, yo tengo en mi lista el rey Dario, el rey de Persia, 120 sátrapas y tres administradores. Daniel nombrando uno de los tres administradores y gobernadores, el ángel de Dios, este rey de Mira y estos otros ciudadanos de Babilonia. Entonces ya tenemos todos, yo creo, aquí en nuestra lista. A ver.
Entonces, ¿cuáles son los objetos o los animales de esta historia? Aquí finalmente hay animales. A ver, Eh, Jorge, adelante. Sí, pastor. Los leones, el foso, el edicto, la firma, la casa de Daniel, ventanas, recámara, la piedra, el anillo, el palacio y los instrumentos musicales que no tocaron. Son todos los que tengo. Gracias, Y, Jorge. y huesos, dice ahí también que habían huesos. Sí, Gracias. también dice que habían huesos. Amén, amén, sí. José, ¿algunos que nos falta? Bueno, ya todos lo enumeraron. Yo tengo los fosos, la pluma, el papel, el edicto, la tinta, la casa de Daniel, las ventanas, la cámara donde estaba Daniel orando, las piedras, las puertas del palacio, los sellos y el anillo. Esos son los que yo tengo, pastor. Gracias. ¿Y Ángel? Sí, falta, todos han dicho, pero falta uno, falta el sello, porque Ya. sellaron y ellos con el sello tuvieron que sellar ese sello sobre el rey Darío y los reyes, los príncipes. Sí lo dijeron. Gracias, Ángel. A ver, claro, esos son los que tengo. Yo diría a uno de es obvio que uno de esos que es muy importante son los leones, pero también algo que es muy importante es ello, como Ángel mencionaba, que no solamente era del rey, pero de todos sus administradores y todos ellos, y notamos que esta gente que estaban intentando de hacer un truco o algo con Daniel, de engañarlo o solo ponerlo en esta posición en donde él, claro, que tenía que alabar a Jehová. ah, Ellos ya, pues, ellos que taparon el mismo la boca del foso, ellos son los mismos que estaban tirados en en este, en este sitio con los leones. Entonces, notamos un poco ah, de erróneo ahí. A ver, ¿dónde ocurrió la historia? Eso es, solo hay algunos dos, tres sitios. José Hernández, adelante. Hay que poner el micrófono, José. Gracias. Perdón. En Babilonia, donde llevó Nabucodonosor a Daniel y a sus otros dos compañeros, parte de Jerusalén cuando se llevaron a Daniel, Judá y el palacio. Esos son los que yo tengo, pastor. Gracias. Ángel, ¿algunos más aquí? Y sería Babilonia, especialmente en la corte del rey Darío y en el Mm. foso de los leones. Gracias. Ok, Nelson, ¿nos faltamos algunos? El foso de los leones, el palacio del rey Darío, y ya dijeron la ciudad de Babilonia. Gracias. Sí, el palacio, claro, el foso de los leones, Babilonia, y notamos que algo que es importante aquí, Ay, de, de dónde están ocurriendo, dónde ocurrió esta historia es que, pues claro, que están en Babilonia y eso significa que los israelitas, los judíos, no están en Israel. Entonces vemos que están como en Babilonia como esclavos allí de Babilonia, o cautivos, quizás, mejor dicho. A ver, ¿cuándo ocurrió la historia? Ángel, adelante. La historia ocurrió durante el reinado de Darío, que se sitúa en el siglo, parece que es en el siglo V antes de Cristo, después de la caída de Jerusalén. Gracias, Ángel. Claro, eso es
Eso es el importante que es después de este destrucción y durante este reino de Darío. Nelson, ¿algo más para decir acerca de este tema? Esta historia ocurrió al inicio del Imperio Medo-Persa, alrededor de 537 a 539. En el contexto histórico bíblico habla de la caída de Babilonia en el 539 Claro, y inicio del gobierno de Darío también. así. Gracias, Nelson. A ver, ¿qué notan ustedes? Eso quizás que tenemos que considerar mucho de exactamente cuál es el problema en este contexto. No es demasiado complicado, pero es interesante pensar de los problemas o el problema. Alicia, adelante. Yo tengo, acusan a Daniel de incumplir el edicto del rey por orar a Jehová y no adorar al rey. El castigo es ser echado al foso de los leones. Gracias. Claro, esos son dos problemas grandes. Ángel, ¿algo más aquí? Y dice, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Daniel continuó orando a Dios a pesar del edicto, se enfrenta a la condena de ser arrojado al foso de los leones. Él aún así sigue adorando a Dios a pesar de sus circunstancias porque sabe que Dios lo guarda. Gracias, Ángel. Profe, Y no sé por qué no me agarra mi teléfono para levantar la mano, profe, una disculpa, pero ay, me quedó una duda en la parte de atrás, en la pregunta que pasamos atrás, ¿en qué año? Al final se la voy a preguntar. ¿En cuál es el problema? Yo escribí así, mire, profe, la envidia de los sátrapas contra Daniel, el descubrimiento de Daniel que no honró a los dioses paganos y por esa razón fue echado al foso de los leones y sellada con el sello y encima una piedra y el sello del rey y sello de los príncipes. El rey Darío pasó la noche en vela y en ayuno por ese problema que le ocurrió a Daniel. Eso fue lo que escribí. gracias. A ver, y Juliet, ¿algo más para añadir en esta pregunta? Buenas noches a todos. Bueno, profe, sacando acá, en conclusión de la historia, lo que yo pude ver en el problema es que llevándolo acá en lo secular, nosotros, porque bueno, en este tiempo, que el problema de la historia fue que, así como nos pasa a nosotros, que hay muchas personas que no soportan, no toleran la luz de Cristo y hacen cualquier cosa para que eso no creamos en Dios. Entonces se fue el problema en la historia que vieron que Daniel era un hombre de Dios que a pesar de todas las cosas siempre mantuvo su fe puesta en Dios y eso ellos no lo toleraban. Entonces se fue el problema que le cogieron envidia por algo tan simple que ellos también pudieron ver la gloria de Dios si tan solo lo hubiesen buscado. Gracias, profe. Gracias, Juliet. Y finalmente, para esta pregunta, a Nelson. Profe, yo veo tres problemas. El problema político de los sátrapas que quieren destruir a Daniel. El segundo, el problema legal espiritual, el decreto contra la oración. Y tercero, el problema personal del rey Darío, que está atrapado por su propio decreto. Eso. Gracias. Gracias, Nelson. Entonces, con estos problemas que vemos, el problema de que Daniel está acusado, pues es sincero la acusación porque él está alabando y orando a nuestro Dios. Entonces, quizá el problema es, uno de los problemas es este orden de no honrar al Dios verdadero, a la envidia de los sátrapas
y los otros oficiales, los leones, claro que ellos son un problema también para Daniel. Ah, y esto es el problema para Dario también. Entonces, a ver, ¿se resuelve el problema y cómo se resuelva? Nelson, adelante. Sí, Dios interviene en una forma sobrenatural, librando a Daniel y eh, restaurándolo por su fe. El rey reconoce la grandeza de Dios y castiga a los conspiradores. Gracias, Nelson. Alicia, Sí, bueno, pues coincido con el hermano Nelson. El ángel de Dios cierra la boca de los leones para que no le hicieran daño. Sus enemigos son echados a los leones y Dios es glorificado. gracias, Alicia. Ángel, Amén. ¿Se soluciona el problema? Sí. Dios envía al ángel para que cierre la boca de los leones y Daniel es libertado ileso, por lo que lleva a la proclamación del Dios a Daniel por parte del rey Darío. El rey Darío, si os dais cuenta, pues él no quiere, él quiere poner, no quiere que este Daniel vaya al pozo de los leones porque dice que se puso un ayuno, no tocó instrumentos musicales, no durmió. El siguiente día, de buena mañana, él fue sin busca al pozo de los leones y con pena exclamaba: Daniel, está librado Jehová, o Dios de los leones. Y como sabéis, pues Daniel contesta, dice: sí, vive rey. O sea que vemos que el rey se alegró, ¿verdad? Y pone de manifiesto pues lo que merecía nosotros, ¿verdad? Su lugar. Y vemos que los atrapas, pues sus hijos y sus mujeres son cerrados ahí y son devorados por los leones. Y ahí vemos la solución. gracias, Ángel. Gabriel, Sí, sí, es que mi micrófono no daba touch. Ya. Sí, porque el problema es querer matar a Daniel. Se resuelve, sí, porque no es muerto. ¿Cómo? Muy sencillo, por el poder de Dios. Mandó al ángel de Jehová, le cerró la boca a los leones y Daniel no fue comido. gracias. Y Jorge, Sí, pastor, yo veo aquí dos puntos, los creo importantes. Uno es cuando Daniel se entera del edicto que había sido firmado, él entra a su casa como lo hacía siempre y se pone a orar, ya que oraba 3 veces, le oraba a nuestro Dios pidiéndole. El otro punto veo cuando Dios envió el ángel, el cual cerró la boca de los leones. Pero antes de hacer esto, primero oró Daniel y Dios lo escuchó y cerró la boca de los leones. Pero primero fue la oración, como nosotros también a veces hacemos, que oramos para que nuestro Señor nos escuche y sabemos que Él nos oye. Esos dos puntos son los que veo. Pues. gracias. A ver, muchas gracias a todos para sus respuestas aquí. Claro que estos problemas se resuelven porque Dios es más grande que los leones, más grande que reyes, más grande que naciones. Entonces Él salva a David. Los enemigos de David, ellos están echados a los leones y esto es justo porque ellos pues no solamente pecaron contra Dios, pero también ellos pues cometieron algo que el rey no le gustó y pues el rey decidió echarles a los leones. Entonces esto es el poder de los gobiernos para usar sus métodos ¿qué quiero decir? Para castigar a la gente. Y el nombre de Dios finalmente es glorificado, pues el rey envía un mensaje a todos que deben adorar al Dios de Daniel. Y finalmente el nombre de Dios es glorificado.
Muchas gracias. Vamos a ahora cambiar a consolidar. Ah, Antes estábamos intentando de investigar todas las cosas que estaban pasando y escribirlos, apuntarlos para que nosotros podríamos ver lo que pasó en la historia, los puntos principales, quién estaba allí, dónde y todos los hechos de esta historia. Y ahora queremos aplicar estos hechos a nuestra vida. Entonces, para empezar, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Alicia, adelante. La fidelidad de Daniel a Dios y la protección que recibió de él que le salvó la vida. Gracias. Claro, el poder de Dios. Gabriel, Pues yo creo que el punto principal obviamente es el poder de Dios sobre todas las cosas, pero sobre todo la fidelidad de Daniel, que no le importó ser muerto, pero él siempre fue fiel al Dios verdadero. gracias, Gabriel. Y Dios estaba fiel con Daniel también. Entonces vemos esto que es una cosa maravillosa. Profe, Ah, sí, profe, mi disculpa, es que mi cel no agarra la mano, profe. Yo en el punto principal de la historia lo pienso así, que la fe siempre es recompensada en la inocencia, porque estaban queriendo hacer mal a Daniel. Entonces, que la fe siempre es recompensada en inocencia. Este evento afirmó más la fe de Daniel y también al- y también la relación con Dios, porque lo sacaron del foso de los leones y ninguna lesión se halló en él. Dios había cuidado de él. Este milagro transforma el corazón del rey Darío. Fue la fe recompensada con un milagro poderoso. En el 624, los hombres que lo acusaron fueron traídos al foso, ellos y sus mujeres y sus hijos. Fue un castigo de lo que ellos querían para Daniel. Ahí le escribí gra- bastante, muchas pero hasta ahí. gracias. A ver, gracias, Marina. Sí, José Hernández, adelante. Dios le bendiga. Bueno, en esta historia nos demuestra una vez más Dios, nuestro Padre Celestial, que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Así como lo tuvo con Daniel, así lo tiene con nosotros, pues ya que nosotros pues tenemos muchos testimonios en los cuales pues hemos visto la mano de Dios. Así como la vio Daniel, que le mandó el ángel a cerrar la boca a los leones, así el Señor con nosotros pues ha mandado un ángel a guardarnos y a protegernos, porque, como les digo, tenemos testimonios y si me pongo a contarlos, son muchos. Amén. Gracias, gracias, José Hernández. Ángel, adelante. Amén. ¿Cuál es el punto principal de la historia? La fidelidad de Daniel a Dios y la protección divina que recibe como resultado de su fe. La fe, lo importante, sin fe nadie puede agradar a Dios. Vemos que este Daniel, aleluya, gloria a Dios, se mueve por fe, no por vista, y vemos los resultados. Amén. Gracias, Ángel. Y Nelson. Profe, yo tengo 5 puntos acá. Aquí yo veo la fidelidad a Dios es más alta que cualquier decreto humano, donde Daniel continúa orando aun cuando la ley lo prohíbe. Su lealtad a Dios es inquebrantable. El punto 2, Dios tiene poder para salvar en cualquier circunstancia. Ningún rey, decreto o foso puede impedir la intervención divina. Y el tercero, el sufrimiento del justo no significa abandono de Dios. Aunque Daniel sufre injustamente, Dios lo acompaña y lo bendiga. Cuarto, Dios transforma la injusticia humana en una oportunidad para reservar su gloria. Lo que fue diseñado para destruir a Daniel termina proclamando el poder de Dios verdadero a todo el imperio. Y la última, la integridad abre puertas para el testimonio público. La vida recta de Daniel
provoca que incluso un rey pagano glorifique al Dios de Israel. Eso. Gracias. Gracias, Nelson. A ver, sí, ustedes identificaron muchas cosas buenas en esta historia. Había un tema más común en sus respuestas que era la fidelidad de Dios y la fidelidad de Daniel. Y nosotros vemos esto en la historia. Vemos que Daniel está en una posición de poder. Se nota que él está respetado por su posición. Y después él sigue él entra a una nueva posición más difícil, que no es una posición de trabajo, sino este ley o este decreto de rey. Y en este momento él tiene dos opciones: alabar a su propio Dios o dejar y alabar y adorar al rey, que sería un ídolo o una imagen falso, también quizás uno podría decir. Entonces, nosotros vemos en esta historia la fidelidad de Daniel, de su, ah, de su confianza en su propio Dios, que él iba a hacer todo para su propio bien, para el bien de Daniel, y él no sabía cómo, él no sabía cuándo, él no sabía nada, solo sabía que sería mejor morir con el fe y alabando al Señor que vivir y seguir alabando y no seguir alabando, sino alabar a este rey. Entonces vemos en una tierra extranjera y hostil, Dios protege y bendiga a su profeta y a su siervo Daniel por obra del Espíritu, por obra del Espíritu Santo. Daniel permaneció fiel. Eso es lo que vemos en esta historia como punto principal. Una pregunta o duda, Adrián. Hay que quitar. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bueno, además de lo que se ha mencionado, la obediencia de Daniel, porque él está de alguna manera, como querían eliminarlo, sacarlo de su posición de jerarquía o poder, los apatras eh, le hacen le levantan esa trampa, digamos, en la cual se daba el edicto del rey de que no podían hacer ninguna petición que no sea a través del rey. Pero él, fiel a la palabra, a sus convicciones, él de todos modos buscó la dirección del Señor y oró, ¿no? Oró a Dios tal como lo hacía por costumbre. Y eso le costó la acusación, ¿verdad? Y inclusive se puso a la muerte, ¿no? Y bueno, yo veo en él su obediencia a la palabra a pesar de cualquier circunstancia y su fidelidad a Dios, como ya se ha mencionado, ¿no? Amén. Gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. A ver, a la siguiente pregunta: ¿qué pecado veo en esta historia? O qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Nelson, adelante. Yo veo varios pecados, los voy a nombrar. La envidia, en el versículo 6 del 3 al 5, envidian la excelencia de Daniel. El celo, en el capítulo 6 del 3 al 4, no soportan que Daniel sea preferido. Corrupción, en el 6:4, buscan falla para destruirlo. Conspiración, en el 6:5-7, se unen para tramar su caída. El engaño, mentira, en el 6 del 6 al 7, presentan la ley como un acuerdo unánime y era falso. Manipulación, capítulo 6 del 6 al 9, manipulación del ego del rey para imponer la ley. Y orgullo, abuso de autoridad, trampa legal, maldad premeditada, injusticia. Y en cuanto a mí, yo lo veo en la parte de obedecer
en la parte de ser fiel, que tengo que ser fiel a los principios de Dios, a lo que Él tiene para mí y ser fiel sin importar las consecuencias o los decretos que se impongan y mantener en mi mente, en mi corazón, que Dios es mi defensor. Eso. Gracias. Ángel, adelante. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La Sí, falta de valentía para mantener la fe en situaciones diversas por la tendencia a ceder ante la presión social. Aleluya. Muchas veces levantamos el puño al cielo, levantamos el puño al cielo. Vemos la arrogancia de Marta a la tardanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no sabía Marta es que en aquella aparente tardanza había un propósito. Aleluya, gloria a Dios, porque Jesús había podido descender en el momento, aunque estara lejos, donde su amigo Lázaro. Sin embargo, él se detuvo allí 4 días. ¿Pero para qué? Para que el pueblo de Israel viviera en la gloria y el poder de Dios, después de 4 días poder sacar a Lázaro del sepulcro. Aleluya, gloria a Dios. Y hay que vivir en la esperanza viva, en esa esperanza viva, ¿verdad? Que estamos completos en el Señor y que tenemos que tener nuestra mirada en el autor y consumidor de la fe. Hasta ahí. gracias, Ángel. A ver. Y Gabriel, adelante. Yo lo que veo aquí, ¿verdad? Veo la contraparte de lo que es la confianza. En mi vida yo lo confieso, ¿verdad? La confianza que tiene Daniel en Dios, ¿no? Y yo confieso que a veces ahí veo el pecado de que cuando vienen los problemas muchas veces dudamos. Y Daniel no dudó para nada. Y nosotros muchas veces dudamos. Y también, ¿Verdad? verás, veo el pecado en todas esas personas que hablaron contra de Daniel por envidia, por coraje. Y muchas veces nosotros, bueno, en nuestra vida, a veces lo hacemos por coraje a alguna persona, hablamos mal de la persona y es algo que no debe de ser, pero pues a veces lo hacemos, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y yo lo confieso en mi vida, sí, es vergonzoso, pero es la realidad, creo que todos a veces caemos en ese, o caímos tal vez antes de conocer al Señor, o una vez ya conociéndolo, en hablar mal de alguien, ¿no? Para que lo perjudiquen o algo. Creo que ese es un pecado muy feo y no debe de hacerse. Gracias, Gabriel. Roger, hay que poner el micrófono, Roger. Gracias. Perdón. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros, hermanos. Dios les bendiga. Fíjense que esta historia me recuerda a la historia de José, ¿verdad? Y en el estudio pasado yo dije esto, que la fidelidad tiene un precio, ¿verdad? Y aquí se ve nuevamente la fidelidad de Daniel, ¿verdad? Tuvo que pagar el precio, pero Dios estuvo con él hasta el último momento. Solamente, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Roger. Y Pablo, aquí, ahí. Gracias, Pablo. Muy buenas noches, pastor. Si hay el pecado que veo en esta historia es la envidia. ¿Por qué lo envidiaban a Daniel? Porque todo lo que hacía Daniel, todo prosperaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Dios. Y también o sea, los 120 alcatraces buscaron la forma de cómo acusarlo. Porque inventaron una mentira de lo que no es cierto, pues, si en el momento se reúnen para que lo plantean al rey, para que saque ese edicto. Pero Daniel nunca perdió la fe, siempre fue un hombre de fe y al final Dios lo ayudó, Dios lo libró de esa muerte que habían planeado los que lo envidiaban. Eso es todo, pastor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes para sus respuestas aquí. Gracias para ver tantas direcciones, para ver el pecado. Claro que
que hay envidia, que hay la gente que quiere algo de nosotros, como nuestro trabajo o cosas así. Hay la voluntad de la gente o los deseos de la gente que quiere hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, la cobardía de otros, falta de respeto para los gobernantes de este mundo. Hay mucho cosas de, de mentiras para ganar su propia posición en un gobierno, en algo político. Hay mucho pecado aquí y nosotros podemos ver en nuestra vida y confesarlo también. Pero donde hay mucho pecado, pues nosotros entendemos que hay mucho amor. Nuestro Dios nos muestra mucho amor. Entonces, ¿dónde vemos este amor en esta historia? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Alicia, adelante. En el versículo 6, 22, 23, en donde el ángel de Dios cierra la boca de los leones para salvar a Daniel. O sea, ahí está mostrando todo su amor para con Daniel y lo salva. Y en el 6:27, cuando el rey reconoce quién es el poderoso rey, el poderoso Dios de Daniel, y emite un escrito donde dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, porque ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces son dos versículos que hablan del amor de Dios para con todos sus hijos, ¿verdad? Y hay uno que es el 6:3 que habla de que en Daniel existía un espíritu superior, o sea, el Espíritu Santo que está en todos los que amamos y obedecemos a Dios. Gracias, Alicia. Así vemos el amor de nuestro Dios para salvar a su siervo Daniel. Y voy a dejar Ángel que habla también. ¿En qué verso y qué palabra de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Daniel, capítulo 6, versículo 22. Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Este versículo nos muestra la intervención divina y el cuidado de Dios hacia aquellos que le son fieles. Amén. Gracias, Ángel. Nelson, adelante. Ah, profe, aunque no veo la palabra amor, no aparece explícitamente el amor de Dios, se revela por sus acciones. Los versos donde más claramente se ve su amor son en Daniel 6:3, donde Dios le da a Daniel un espíritu superior, es amor que capacita. En Daniel 6:10, Dios oye la oración de Daniel, amor que escucha y permanece en la relación. Y en Daniel 6:16, el rey expresa que Dios puede librar y muestra que Dios es un Dios cercano a Daniel. Y en Daniel 6:20, Dios sostiene a Daniel para que sirva constantemente, un amor de comunión constante. Y en el Daniel 6:22, Dios envía un ángel para cerrar la boca de los leones, y ese es un amor de protector. Y en Daniel 6:23, Dios guarda la vida de Daniel porque confió en él. Y para terminar, en Daniel 6, del 26 al 27, Dios es declarado como Dios viviente, permanente, poderoso, salvador, amor que reina y cuida a su pueblo. Eso es. Muchas gracias, Nelson. Eso es una lista muy completa y sí, vemos el amor de Dios en todos estos sitios, desde el amor para la posesión del rey, de Daniel ante el rey, el amor de Dios para proteger a Daniel, el amor para fortalecer a Daniel y el amor de Dios para salvar a Daniel. Entonces, gracias para su trabajo aquí, para notar con, con mucho, con muchos detalles el amor de Dios.
Y finalmente, José Hernández. Sí, pastor. Yo veo el amor de Dios en muchos versículos, pero ya mis compañeros lo dijeron. Pero el versículo 28 también nos dice de que Daniel siguió siendo importante, amado por el rey Darío, porque él lo quería mucho. Incluso no lo quería mandar al foso de los leones, pero como había decretado ya y no podía rebatir el decreto, lo tuvo que mandar. Pero sin embargo, al final se salvó y el rey Darío pues lo siguió amando y lo siguió dando la importancia que él tenía dentro del reino. Y aparte de eso, pues posteriormente siguió con la misma posición ya en el reinado de Ciro. Eso quiere decir que el Señor siempre lo bendijo grandemente, como muchas veces lo hace con nosotros. Amén. Gracias, José. Sí, vemos este amor de Dios en todos esos sitios. Gracias para su esfuerzo de trabajo aquí, hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo está hablando a Timoteo, vemos acerca de esta misma confianza que tenemos, este mismo amor que Dios tiene para nosotros. Él escriba, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeron todos los paganos, y fui librado de la boca del león. El Señor me librara de todo mal y me preservara para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Finalmente, hermanos, con nuestra última pregunta de consolidar, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Gabriela, adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos mis hermanos. Bien, eh, por efecto de tiempo trataré de ser un poco breve. ¿Qué pediría Dios? El otro día escuchaba a alguien decir que hayan más Daniel. Es que no se trata de que hayan más Daniel. Daniel ya estuvo, ya cumplió su función, nos dio ejemplo de comportamiento, ejemplo de vida, dejó las profecías muy importantes. Pero no se trata que haya más Daniel, se trata de que nosotros le pidamos a Dios que ponga en nosotros no solo la fe, porque no se trata solo de creer, sino de vivir una vida que demuestre nuestra fe. Y le pongo un ejemplo rápido en contraste. Pedro creía en Jesús, caminó con Jesús, pero cuando le tocó, le llegó la oportunidad de demostrar su fe, dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Entonces, no se trata solamente de creer, sino de vivir en integridad. Daniel en contraste, ¿qué hizo? Abrió las puertas y se puso a orar en público para que vean que no solamente él creía en Dios, sino que su vida era un reflejo de lo que su corazón y de lo que sus labios profesaban. Gracias, Gabriela. Ángel, adelante. ¿Qué pediré a Dios? Porque es considerar, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Considerar, Consolidar. consolidar. ¿Qué pediré a Dios? Obre en mi vida para poner en práctica su palabra. Pediré fortaleza y valentía para permanecer firme en la fe, incluso en medio de la adversidad. Eso es lo que pido a Dios. Aleluya. Y yo creo que lo mejor que podemos pedir al Señor, que nos dé fortaleza cada día, ¿verdad? Para poder crucificar a la carne, ¿verdad? Y morir en la carne y poder estar en el Espíritu. Gracias, Ángel. Y Nelson, adelante. Eh, que me dé un espíritu superior, según el versículo 3, que me llene de valentía para orar y obedecer sin vergüenza, según el versículo 10, que me forme un carácter fiel, íntegro y irreprochable, según el versículo 4, que yo también permanezca firme cuando la cultura quiera apagar mi fe, que confíe en Él aunque me enfrente a leones, aunque no sé si eso va a ocurrir, pero si llegara a pasar, eh, que me dé sabiduría e inteligencia para poder poner en acción todo esto. Eso, profe. Gracias, Nelson. Sí, nosotros vemos que en nuestra vida, que nosotros estamos pidiendo fuerza de nuestro Padre y eso es bueno. A ver, Roger, adelante. Sí,
que pediría a Dios que me dé una fe inclaudicable, que aumente mi fe cada día para no dudar de Él, aún en los momentos de la prueba o de la tribulación, ¿verdad? Gracias. Solamente. Profe, ¿puedo participar? Sí, Es que mi cel no sirve para levantar la mano. Bueno, profe, ¿qué pediré a Dios? Yo también pediría que, así como este siervo Daniel, que a pesar de que estaba en tierra de cautiverio, porque cuando él abrió las ventanas, dice, para orar, él abrió, dice, al lado mirando para donde quedaba Israel. O sea, que a pesar de que Daniel estaba en tierra de cautiverio, él nunca olvidaba las promesas de Dios para su pueblo. Entonces, yo le pediré a Dios que me ayude para cuando esos momentos de cautiverio vengan a mi vida, que Él siempre esté pendiente y así como sacó a Daniel en victoria, que así también me pueda sacar a mí y a todos los hijos de Dios, porque todos, si vemos bien, todos los siervos del Señor fueron probados en esa fe. Daniel, pues, Daniel eh, pasó al foso de los leones. ¿De quién es la envidia? De Satanás, ¿no? Entonces, por los envidiosos. Entonces, en todas las historias que vemos de la Biblia, Satanás nunca duerme. Adán, Dios lo puso en el jardín. ¿Quién se metió ahí? Satanás también. Vemos cómo se dice cuando, cuando Pedro negó a Jesús. ¿Quién se metió ahí? Satanás. Entonces, estamos en un mundo donde el enemigo está pendiente también de los hijos de Dios a ver en qué momento los hace caer. Entonces, yo le pedí a Dios que me tome de su mano, que nunca me suelte y que me haga firme y valiente como estos grandes hombres, porque si en la Biblia están, Dios los dejó para que los recordemos como ejemplos en nuestro diario vivir también. Amén, profe. gracias, Marina. Y Juliet, Bueno, profe, siempre le pido al Señor que me regale mucha humildad, mucho amor al prójimo y sobre todo que el Espíritu Santo nunca se aparte de mi lado para que sea Él el que me dé las fuerzas cada día para cuando no quiera orar, el Espíritu Santo, sus pensamientos me lleguen y me levanto a orar, cuando no quiera leer la palabra, cuando no quiera salir a predicar el Evangelio, porque este, muchas veces eso nos cuesta. Y aún llevar la palabra de Dios nos cuesta, nos da a veces flojera, no sé ni qué nos da. Entonces le pido siempre al Señor eso, que obre en mí siempre en eso y estar siempre constante, despierta, siempre vigilando en su palabra, meditando en su palabra día y noche, sea cuando esté cocinando, en la calle, donde sea, siempre estar acordándome de algún versículo de la Biblia, porque van a llegar tentaciones. Muchas veces nosotros tenemos amigos mundanos, personas que no conocen al Señor, y nos podemos reír de un chiste, de una cosa, pero ya tienen otras costumbres que nosotras no podemos hacer y que sea el Señor dándonos el dominio propio para decir, bueno, hasta aquí, lo siento, nos vemos después. Gracias, profe. gracias, Juliet. A ver, finalmente, Gabriel, porque ya vamos con poco tiempo, desde la última respuesta será Gabriel. Gracias. Sí, ya sé que yo soy muy breve. Simplemente le pediría a Dios fortaleza en mi vida espiritual para poner en práctica su palabra. Lo demás me compete a mí. Gracias, Gabriel. Sí, vemos aquí que hay muchas cosas para pedir a nuestro Señor, pero en este momento vemos que hay cosas que pasarán en nuestra vida y nosotros nosotros vamos a tener algunas cosas, algunas dudas en nuestra vida y, y oremos que Dios fortalece nuestra vida y que fortalece a nuestros hermanos también en la fe. Eso es muy importante. Gracias a todos. A ver, la tarea para la próxima clase, voy a enviar la tarea, que es ver el siguiente video para la lección 6 y leer el libro de Esther en sus Biblias y vamos a poner nuestra atención
en Esther capítulo 4 a capítulo 5 versículo 9 y capítulo 7 a capítulo 8 versículo 12. Eso no es decir que, pues, por favor, si no tienen suficiente tiempo para leer todo el libro de Esther, que lean estas partes, pero también pedimos, si por favor, que pueden leer todo, que son 10 capítulos, pero es un libro muy corto y muy interesante también. Se lee más como una historia y menos como algo, quizás algo como el libro de números que tiene números, y los números de Israel eran tal cual y de este tribu tal cual. Entonces es un poco más fácil de leer. Entonces, por favor, hagan este esfuerzo y háganme este favor de leer el libro de Esther en sus Biblias. Voy a poner esto en nuestro grupo de WhatsApp también, entonces no se preocupe, estará ahí. Vamos a terminar nuestra clase hoy, esta noche, con una oración. Oh, una pregunta, una duda, Nelson. Hay que poner el micrófono. Pastor, sí, una pregunta. ¿El análisis va a ser de todo el libro de Esther o nada más de lo que usted nos mencionó? Es de que el clase que viene, vamos a hacer el contar y consolidar y todo eso, solamente creo en esos partes, esos capítulos. Tendría que averiguar para estar 100%, pero solamente estoy casi cierto que son solo de esos partes, del contar, consolidar, considerar. Ok, Profe, Pastor, gracias por la información. De nada. profe, en los versículos es Esther 4:15, Sí, capítulo 4 versículo 15. nada más, el 15. No, desde ahí hasta capítulo Dice 5. versículo 5, versículo 9. Sí, capítulo Capítulo 5 5, versículo 9. y Así. 7, el capítulo 7 del 1 al 8, o capítulo 7, 1, y 8, el capítulo 12. Es Capítulo, perdón, 8, desde capítulo 7 versículo 8, hasta capítulo 8, desde capítulo 7 versículo 1, hasta capítulo 8 versículo 12. Ese sería para el estudio 6, ¿no? perfecto. Eso es para Ese el sería estudio el siguiente estudio. No me lo quites 6. como lo voy a apuntar, ¿vale? No me lo quites, por favor. Y sería Esther, Capítulo 4 Esther, a capítulo capítulo 6. 4, capítulo 15, ¿no? Y Capítulo 4, 15. capítulo 4 versículo 15. Vale, 15. Y el otro A, sería a capítulo 7, es, ¿no? eh, ¿Cómo? desde capítulo 4 versículo 15 hasta capítulo 5 versículo 9. Vale, 5, 9 de Esther, ¿no? Sí, eso De es el Esther primer 9. parte de versículos, el primer grupo de versículos. Vale, hasta el 7. Y luego sería el 7, el 7.1 sería también de Esther. El 7:1 hasta el capítulo 8 versículo 12. Esos serían dos capítulos, ¿no? Sí, Sería 7.1 y luego sería 8.12, ¿no? sí. Entonces, hay que leer desde el primer versículo de cualquier capítulo hasta el final. Entonces, no son solamente 4 versículos, sino son que no sé exactamente cuáles serían, pero son un grupo de versículos, más o menos 20 para el primer grupo y 20 para el segundo grupo. Más o menos por ahí. A ver, para que no nos perdamos. Sería el capítulo, sería 4, versículo, se leería el capítulo entero mejor, ¿no? Digo yo, no lo digo, supongo yo, porque claro, leemos solo el capítulo 15, o sea, el versículo 15 de Esther, 4. Leemos solo ese versículo. Y luego nos pasamos al capítulo 5, 9, ¿no? Voy a mostrar. Logro entender, Pastor, que es del capítulo 4, empezamos en el versículo 15 y terminamos hasta el capítulo 5, versículo 9. Sería todo corrido del capítulo 4, versículo 15 y terminamos hasta el capítulo 5, versículo 9.
En el siguiente es capítulo 7 del versículo 1 y terminamos hasta el capítulo 8, versículo 12. Creo entender así, pastor. Sí, esto es como se hace. Ok, gracias, pastor. Vale, empezamos entonces en el versículo 15, terminamos en el capítulo 5, versículo 9. Sí, Y luego empezamos en el 7, el 1, empezamos otra vez en el capítulo 8 y terminamos en el versículo 12. sí, claro, eso es. Gracias. Gracias por la ayuda a todos. Ok, si no hay otra Saludos, duda, bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Yo voy a salirme de la clase. gracias. Vamos a hacer una oración y después despedir a todos. Padre Celestial, te pedimos que fortalece nuestra fe y que usted también fortalecería a nuestros hermanos en la fe, para que todos estos leones que están en nuestras vidas, todas las cosas que nos asusten, todas estas cosas que son difíciles, que nosotros tendríamos la fuerza y pondríamos la confianza no en nosotros mismos, pero en ti y en tus promesas de protección y en tu Hijo Jesucristo. Pedimos todo esto en su nombre. Amén. Muchas gracias a todos por asistir a la clase y que tengan muy buena noche y estaré aquí después de la clase para responder a más preguntas. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones Buenas para noches a todos. todos. Bendiciones. Buenas Gracias, noches, pastor, pastor. por Bendiga a todos. gracias, Abrazo pastor, para por este todos. Dios tema. les bendiga. Estuvo muy, muy bonito y Descansen. fue de mucho provecho. Buenas Le noches, agradezco pastor. en el Gracias. nombre del Señor. Bendiciones para todos. Dios le Gracias. bendiga, pastor, y Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén, amén. De aquí en España, Buenas un noches, saludo a cada bendiciones uno de para mis todos, que hermanos, descansen, que Dios gracias, les pastor. bendiga y que Dios nos bendiga grandemente a todos y cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Bendiciones también para usted. Gracias.